Las primeras noticias que se tienen del cultivo del pimiento en la provincia de Cáceres datan de finales del siglo XV, cuando los frailes jerónimos del monasterio de Guadalupe lo extendieron. Llegó así hasta el monasterio de Yuste y de allí se trasladó a Murcia a través del convento de esa orden religiosa en La Ñora. En la actualidad, el cultivo de los pimientos para elaborar el pimentón de la Vera goza de un gran reconocimiento en todo el territorio nacional y está avalado por numerosas distinciones y premios. El Consejo Regulador es el encargado de velar porque el pimentón de la Vera sea un producto genuinamente artesanal, único en concepto y elaboración, que ha alcanzado la categoría de denominación de origen. En la Vera, el pimiento para pimentón goza de un microclima privilegiado. La mayor parte de los productores preparan sus propios semilleros que proporcionan las plantas necesarias para su explotación. En condiciones normales, durante el mes de marzo y primeros de abril, se prepara un espacio de terreno para realizar la siembra de las semillas controladas por el Consejo Regulador. Para que esté bien suelta, para que cuando echemos la semilla nazca bien. Se le hace un reguero por ahí, por aquel lado. Entonces al echar el agua por ahí, salta la era y ya se queda todo el agua aquí como un pantanal. Bueno, vamos a empezar a echar la semilla de jaranda de pimentón. Muy buena calidad para el pimentón. Y ahora la vamos a empezar a partir. Este tipo de pimiento jaranda de agridulce, para tener buena calidad, que es muy buena calidad y es largo. Sobre un terreno bien aireado y suelto, el agricultor verato siembra a voleo, calculando por el ojo de la experiencia la cantidad de semillas y su concentración en el semillero. Hay que echar un kilo de semilla a razón de hectárea que se ponga. Una vez esparcida la simiente hay que envolverla con una fina capa de tierra. Hay que echarla un poco de tierra, que la arropa todo por igual, para que luego cuando que nazca bien. La tierra tiene que estar bien suelta para que nazcan bien. Para proteger las semillas del viento, del frío y de cualquier fenómeno que pudiera alterar el buen desarrollo en el inicio de la germinación, el semillero se cubre con una gasa. Tapándola con la gasa para protegerla del frío, para dentro de 15 días que nazcan, para luego en mayo para poner la plantación. Cada agricultor prepara los semilleros que calcula que va a necesitar para trasplantarlos en el terreno que tiene destinado a este cultivo. A los 2 meses de la siembra, las plantas ya han alcanzado el desarrollo suficiente para poder plantarlas en el campo, seleccionándolas previamente una a una. El terreno destinado al cultivo del pimiento tiene que estar bien labrado y abonado antes de la plantación y correctamente nivelado para evitar los encharcamientos que ahogarían a unas plantas mientras otras se secarían. Las fechas más adecuadas para el trasplante de los pimientos son las comprendidas entre primeros de mayo y el 10 de junio. En la actualidad, esta tarea se realiza con máquinas automáticas, que facilitan la operación ahorrando tiempo y esfuerzo, mientras 2 operarios colocan las plantas en las pinzas para que automáticamente queden sujetas en el agujero que la misma máquina perfora en la tierra. Otro va comprobando que agarran bien y que no ha quedado ningún espacio del marco sin plantar. El marco de plantación más utilizado es de 20 centímetros entre las plantas y de 90 centímetros entre las líneas, lo que equivale a unas 40.000 plantas por hectárea. Antes se plantaba a mano, claro, no había máquina. Se hacían canillas y se regaba azar. Ahora ya con la expresión, pues se rega con la expresión como es lógico y se pone con máquina.
Automáticamente las plantas quedan agarradas a la tierra en el marco de plantación, manteniendo la misma distancia entre sí. La técnica de plantación es la misma para las 3 variedades de pimiento que se cultivan en la vera: el dulce, el picante y el agridulce. Una vez plantados los pimientos en el campo, hay que darles un primer riego para que las raíces agarren bien en la tierra y la planta quede fija. Su desarrollo dependerá del estado de la tierra y de un regado uniforme y controlado en los días siguientes a la plantación. Si la climatología es apropiada y se añaden los abonos y los riegos que la planta requiere, el crecimiento de los pimientos se produce con normalidad. A mediados de junio, los campos de pimientos de la vera están en pleno desarrollo. Generalmente, cada semana hay que regar los pimientos para que la planta absorba la materia orgánica que hay en la tierra. El agua de la vera es abundante, buena y sin problemas de salinidad, lo que permite un buen desarrollo de los pimientos. En buenas condiciones, el pimiento va creciendo y madura lentamente. Tanto el exceso de riegos como la fuerza del sol son perjudiciales para un buen desarrollo de las matas. Pero con el paso del tiempo y gracias a los sucesivos cuidados, las flores van dando sus frutos. Poco a poco, los pimientos ya formados maduran y toman su característico color rojizo. En 1973, el Ayuntamiento de Jaraíz, con la idea de incentivar los carnavales, organizó la Feria del Tabaco y el Pimiento, otorgando premios a los agricultores. En 1976, las fiestas se pasaron al mes de agosto, iniciándose así el concurso de tabacos y pimenteras que conocemos en la actualidad, los 2 cultivos más extendidos en la comarca. Cada participante presenta a concurso aquellas matas que él considera más representativas de la calidad de su producción, cumpliendo todos los requisitos que exige la denominación de origen del pimentón de la vera. Un jurado valora las plantas individualizadas y otorga el premio a aquella cuyos frutos son de mayor peso en total. Con el fin de motivar este cultivo tradicional, base de la economía de la vera, el concurso también tiene en cuenta las explotaciones de cultivos, adjudicando premios a aquellas que obtienen la mejor valoración. Si la climatología ha sido favorable, la cosecha del pimiento se inicia a mediados de septiembre y suele prolongarse hasta finales de octubre. Esta tarea se sigue realizando manualmente, pues no hay máquinas cosechadoras que proporcionen resultados satisfactorios. Bueno, pues la forma de recoger el pimiento siempre se ha hecho, como estamos diciendo aquí, a mano, y es una cosecha que da mucha mano de obra, porque es muy trabajoso. Hay que buscar unas pimenteras, como se ve aquí, está el pimiento muchas hojas. El momento de la recolección es muy importante, ya que debe tenerse en cuenta el grado de maduración de los frutos, de forma que sea el más adecuado para conseguir un perfecto secado con la mejor coloración posible. Pues la época mejor es el primero de septiembre, que es cuando se empieza a coger pimiento, que el pimiento ya hay que cogerle cuando está, ya hace más bien, o sea que no haga esos calores, porque es que esto aquí, para aguantar calor en el mes de agosto, aquí una persona agachada todo el día, pues es mucha caloría lo que tiene uno, ¿no? Entonces hay que empezar cuando ya está la cosa un poquito fresca, para que el personal que estamos aquí cogiendo pimiento esté un poquillo, se encuentre más, como diría yo, pues más fresco, con más ánimo, y que no se venga aquí a agachar y que se quede con el sol como acobijado, como no, porque el sol acobija mucho. Los pimientos son introducidos en sacos y transportados directamente a los secaderos de la explotación. Allí serán sometidos al proceso de deshidratación tradicional propio de estas tierras.
La primera fase de la elaboración del pimentón de la Vera consiste en el secado de los frutos al humo y se realiza en secaderos de corriente vertical con hogar inferior. Los secaderos o sequeros veratos son unas construcciones de planta rectangular de dimensiones variables que se ubican en las mismas explotaciones donde tiene lugar el cultivo. Están divididos en dos plantas por un suelo de tablas. En la planta baja se encuentra la cámara de combustión, donde se encienden 1 o 2 hogares de leña sobre una cama de tierra para que no se rompa el cemento. El piso superior es el lugar donde se depositan los frutos recolectados que se van a secar. La cubierta suele ser a 2 aguas y está construida con troncos y tablas cubiertas por tejas, de tal modo que permitan la salida del humo. El método de secado está constituido por los gases procedentes de la combustión lenta de la leña. Tener buena leña es lo más importante. La leña de encina. Una leña que da muy poca llama y mucha brasa. Tardea muy bien y seca muy bien. Como su combustión es muy lenta, cada cierto tiempo hay que atizar las brasas para que no se apague el fuego. Sobre 3 horas y media o 4, cada 4 horas más o menos, se atiza. Por la noche también. La atiza a las 12 cuando te vas a acostar y luego a las 3 más o menos y luego a las 6 de la mañana cuando te levantas. 12 días. Entre 12, 13 según el tiempo, más o menos la misma temperatura siempre. Estamos encima del secadero. Dice, este es el encintado de madera. Está más o menos a 2,5 metros del suelo. Luego de la separación de la cinta es de más o menos de 1 centímetro. Y suele ser madera de pino, chopo y cosas de esas. Y aquí es donde se seca el pimiento. Pues aquí en tiempo normal y corriente sobre 12 días, 13. Y si las temperaturas son más altas, pues a lo mejor un día menos, según la temperatura. Si hace frío, un día más, dependiendo del tiempo. Este, por ejemplo, que estamos, viene secando entre 600 y 640 kilos secos, cada 12 días, lo que tarda en secar. En la Vera, este es un proceso alternativo al secado al sol que se realiza en la zona de Murcia, pues en los meses otoñales son frecuentes las lluvias. Por ello, el secado al humo confiere al pimentón de la Vera una gran estabilidad de color y sabor y aroma ahumados, que lo hacen diferente a otros pimentones. El pimiento entero se carga sobre el emparrillado de madera, manteniendo un espesor que varía entre los 70 y 80 centímetros. Como dicen los agricultores veratos, el pimiento hay que cogerlo bien rendido, es decir, madurado, porque no se consume tanta leña y son necesarios menos días para secarlo. Por ejemplo, cualquier pimiento verde y entero, pues da 7 kilos en verde, se quedan en uno seco, pero un pimiento de estos, ya que viene más rendido, son 4 kilos en verde por uno es seco, que el rendimiento es el mismo, lo que pasa que el gasto no es el mismo. Claro, un pimiento más entero, más eso, cuesta más secarle y tiene más gasto de leña, más trabajo, porque son más días en el secadero para rodearle y para todo. En la cámara de combustión se quema la leña, manteniéndose la hoguera hasta la total deshidratación de los pimientos. Este sistema de secado exige un importante consumo de leña. La prolongada estancia de los pimientos en el secadero proporciona un tiempo de sobremaduración a aquellos frutos que no habían completado su maduración en el campo, lo que contribuye a una mejora en el grado de color. La tarea de secado de los pimientos es la más dura para el agricultor, pues aparte de mantener el fuego, cada 24 horas debe darle la vuelta a los pimientos. Rodeando. Esto para dar la vuelta al pimiento, lo que está arriba se lo pone abajo y lo de abajo arriba. Pues de que seque todo homogéneamente, todo a la vez. Porque si lo dejas sin darle la vuelta, pues el pimiento de abajo se seca todo y el de arriba no. El calor y el humo producidos en la cámara de combustión ascienden por convección a través del armazón de tablas, secando la capa de pimientos que se colocan sobre él.
Para conseguir uniformidad en el secado de los frutos, regularmente se realiza un volteo que recibe el nombre de rodeado. Esto para que no caiga pimiento a la lumbre cuando lo das la vuelta. Pues que al quemarse ahí el pimiento tira mucho humo y no hay quien aguante arriba. Ahora voy a rodearle. Le voy a dar la vuelta para que el pimiento que está arriba quede abajo, para que se vaya secando todo por un igual. Este secado artesanal, lento, suave y poco agresivo, hace posible que los frutos, al final del proceso, mantengan su contenido en carotenoides e incluso en algunos casos este se vea incrementado. Al final del proceso de secado, los frutos no deben contener más de un 15% de humedad. Una vez que los pimientos alcanzan su óptimo grado de secado, los pimentoneros veratos proceden a retirarlos del secadero y triturarlos. Los agricultores venden los pimientos secos, denominados cáscara o rama, a las industrias molineras de la zona, en las que se procede a la obtención del pimentón, pero para ello deben estar bien triturados. Siempre se ha machacado a pie. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando y se va modernizando todo esto. Pero antes se machacaba a pie ahí arriba y se tiraba para abajo. Esta labor tenía como finalidad reducir el volumen de los pimientos para aumentar la capacidad de los sacos. Pues esto para que cojan menos sacos, ¿no? Pues si dejas el pimiento entero, entonces llenas muchos sacos. Aparte del pimiento entero, pues se pone más correoso. Antes se subía arriba, se lo pisaba todo, se lo pisaba bien pisado, para que se partiera todo el pimiento y todo. Luego se lo tiraba por unas ventanas que tiene a las esquinas del secadero, abajo al suelo, y se lo metía en sacos. Vamos, no antes, que sí hay mucha gente que lo sigue diciendo ahora, ¿eh? Y luego también se encañaba con un palo, ¿sabes? Pues esto, había uno que te iba echando el pimiento aquí y tú con un palo encañándole para llenar todos los menos sacos posibles. Antes la fábrica mandaba el camión y se pagaba los portes, pues te los pagaban por eso, y entonces por saco, y entonces todos esos, pues cuanto menos sacos llevaran, pues mucho mejor. Y entonces la gente pues se ponía ahí pim pam con un palo, venga encañar. Los pimientos, secos y triturados, ya están dispuestos para transportarlos a la fábrica y elaborar el pimentón. Desde sus inicios, el proceso de molienda de los pimientos secos en la Vera ha sufrido modificaciones. Antiguamente, la molienda se realizaba en los molinos hidráulicos de cereal. Con la llegada de la corriente eléctrica, comenzó la modernización y el desarrollo de la industria pimentonera. Aunque las variedades llegan a las fábricas seleccionadas por el Consejo Regulador, lo primero que se hace es comprobar el producto a través de una cinta transportadora, donde se separan a mano las hojas y los frutos que se han podrido. De allí pasan a una máquina despezonadora, que mediante un sistema de martillos o cribas separa el rabo o pedúnculo. En esta primera fase de limpieza del producto, que se llama retoro, interviene una máquina que por aspiración separa el polvo y por gravedad la tierra. En la desvinzadora, que es una especie de cernedor, queda triturada la cáscara del pimiento y se separan las pepitas y las impurezas. Los residuos y la suciedad que se han ido acumulando en esta operación se recogen en sacos al pie de la fábrica. El producto resultante del retoro, previa comprobación de su grueso, se almacena en una gran pila para pasar a las siguientes fases de molienda.
pimiento tiene su grasa natural y hay que estrujarlo para extraerla, por lo que la siguiente fase de molduración se realiza en unos molinos de piedra de esmeril. El operario se encarga de regular la separación entre las piedras, dependiendo del grueso que quiera dar al producto resultante. El pimiento triturado o retoro pasa por un sinfín y se reparte en las tolvas reguladoras de cada uno de los molinos colocados en batería. En las medidas justas, el retoro va entrando entre las piedras verticales del molino y sale por un tubo, siendo transportado por un sinfín hasta la pila correspondiente. Como dicen los pimentoneros, en los primeros pases es donde más hay que castigarle, porque todavía no ha salido la grasa. Es decir, hay que aproximar más las piedras y que haya poca caída para que se mantenga más tiempo el pimentón entre las superficies en rozamiento. El producto tendrá que pasar como mínimo 5 veces por las piedras hasta conseguir el granulado deseado y el color característico. En la pila de recogida, el experto operario comprueba el resultado obtenido y dictamina la calidad en función de su textura, coloración y brillo. El proceso de molduración debe continuar, pero esta vez aproximando automáticamente las piedras para que trituren más fino el polvo del pimiento. En los dos últimos pases se aumenta más la caída del pimentón y se reduce la aproximación de las piedras para que el producto vaya adquiriendo la consistencia ideal. Por un sinfín situado debajo de la pila, el pimentón es conducido al interior de los molinos, cada vez más cerrados. El producto resultante, más fino, rojo y aromático que el anterior, se recoge en otra pila. Como en las ocasiones anteriores, hay que realizar un control de las muestras para comprobar que el pimentón sale con las cualidades deseadas. El siguiente paso de la molienda, llamado transmisión, se produce en unos molinos de piedra horizontales, donde hay una fija y otra móvil. Allí se frota el pimentón sobre el pimentón, o sea, se calienta, para subir el color de su grasa natural. El pimentón obtenido se clasifica en 3 variedades diferentes según su origen, llamadas picante, ocal o agridulce y dulce. Como las partidas de pimiento que llegan a las fábricas son de diferentes agricultores, el pimentón obtenido se va almacenando y se realiza una homologación por partidas de 10 o 12 toneladas, siguiendo la reglamentación del Consejo Regulador. En el transcurso de la molduración hay que prestar especial atención a la temperatura que alcanza el producto para asegurar la obtención de un polvo rojo, fino y uniforme. Antiguamente, la mezcla del producto resultante de las diferentes partidas de una misma variedad se hacía con palas. En la actualidad, el pimentón se pasa por las cribas, porque puede quedar algo de producto sin moler. Aunque el pimentón ya está elaborado, no se puede comercializar hasta que el Consejo Regulador no da su aprobación. Debido a que el principal destino del pimentón de la Vera es la industria de embutidos y otras afines, lo más frecuente es el envasado en sacos de rafia de 5 a 50 kilos de capacidad. El pimentón, resultado del pimiento seco, con aroma y sabor ahumados, es un colorante natural, rojo intenso, que se hace imprescindible en la buena cocina. En guisos y salsas, así como en aderezos y adobos, el pimentón de la Vera supone un toque de distinción de la cocina tradicional, la de siempre, la que cuida sus platos con mimo y esmero, consiguiendo sabores característicos propios del saber hacer del cocinero. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.